El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, ¿sí? Que titula ¿Por qué me congrego? ¿O por qué tengo que congregarme? No sé si en algún momento tú te has preguntado, o tal vez esta mañana, al despertarte, has visto, no sé, has visto que estaba haciendo un poco de frío y ha pasado ese pensamiento por tu mente. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que estar yendo a mi célula? No sé si alguna vez el día que te toca tu célula, al salir de tu trabajo tal vez, o de la universidad, o del colegio, y tienes que ir a tu célula y te ha pasado ese pensamiento por la cabeza, ¿por qué tengo que ir? ¿No? ¿Por qué tengo que ir a mi célula? ¿Por qué tengo que estar con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué? Y ahora vamos a tratar de darte algunos consejos o algunas sugerencias de por qué tienes que congregarte. ¿Sí? Por eso el tema de hoy titula ¿Por qué me congrego? ¿Sí? Pero antes vamos a ver qué es el significado de congregarse. A veces manejamos esta palabra y no entendemos exactamente qué significa congregarse. Congregarse significa juntar o reunir múltiples cosas o personas en un lugar. ¿Sí? Eso es. Congregarse es reunirse o juntarse múltiples personas o múltiples cosas en un lugar. ¿Sí? En otras palabras, es un grupo de personas que se reúne en un mismo lugar para compartir algo en común. Cuando un grupo de personas se reúnen en un mismo lugar y están compartiendo algo en común, se están congregando o se están reuniendo. ¿Sí? Nosotros aquí nos estamos congregando, nos hemos reunido. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo algo en común, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Pero estamos compartiendo algo en común y eso es congregarse. ¿Sí? ¿Y dónde nos congregamos? ¿Dónde nos reunimos? En la iglesia. ¿No? Ahora, a veces tenemos el concepto que iglesia es un templo o es un edificio o una casa, un templo, un edificio con la cruz en la punta y eso es iglesia. Y no es eso iglesia, eso es un edificio o un templo. ¿No? Iglesia es en sí asamblea de llamados, reunión de llamados. Eso es iglesia. Ahora nosotros estamos reunidos, estamos congregados y somos una iglesia, ¿sí? Porque tenemos algo en común, que es nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Tenemos algo en común y eso se llama iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que congregarnos, nos reunimos como una iglesia en el Señor. Amén. Oye, con esos dos conceptos bien claros en nuestra mente, quiero darte algunos puntos para que entendamos por qué me tengo que congregar, por qué me tengo que reunir, por qué tenemos que reunirnos como iglesia, por qué tenemos que congregarnos como hermanos en la fe. Y el primer punto es porque somos parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Eso nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2, 9. Primera de Pedro capítulo 2, 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La Biblia nos enseña que somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Esto no es solamente, o estos títulos, digámoslo así, no es solamente para el pastor o para el líder, ¿no? Es para todos nosotros, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos reunimos, nos congregamos, ¿por qué? Porque somos linaje escogido. Di conmigo, yo soy linaje escogido. Muy bien, ahora dilo con fe, creyendo, ¿sí? Yo soy linaje escogido, ¿sí? Yo soy real sacerdocio, ¿sí? Yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque la Biblia nos enseña eso. Y tenemos que primero entender que somos eso.
todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que por medio de la sangre de Cristo fue salvo, somos salvos, es nación escogida, es real sacerdocio, es pueblo adquirido por Dios. Y por eso es necesario que el pueblo de Dios se reúna, se congregue, haga iglesia. ¿Sí? Entonces, un motivo para que nosotros nos congreguemos es porque somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Somos nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que anunciemos el ministerio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Amén. Por eso, el primer motivo que hoy día vamos a ver es de que somos pueblo de Dios. Por eso es que tú y yo, amado pueblo, amada nación santa, tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos. ¿Sí? Otro motivo por el cual tú y yo tenemos que congregarnos o tenemos que reunirnos es porque somos una familia. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, tú eres mi familia. Somos una familia. ¿Sí? El hecho de que nos digamos hermano, hola hermano, ¿cómo está? ¿No? A veces la tomamos la palabra hermano hasta por chiste, ¿no? Porque a veces yo digo, no me acuerdo el nombre de esa persona, pero no importa, hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? ¿No? Y el hecho de decirnos hermanos, hermana, no es un título, ¿sí? Es una realidad, es una verdad. Porque en Cristo Jesús tú y yo somos hermanos en la fe. Eso nos enseña la palabra de Dios. Somos una familia. Efesios capítulo 2 del 19 al 20. Efesios capítulo 2 del 19 al 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, tú y yo somos una familia, somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que somos hijos e hijas adoptivos de Dios. O sea que Dios, por medio de la sangre de Cristo, Jesús nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. ¿Sí? Y un hijo adoptivo, por lo menos en la ley aquí humana, un hijo adoptivo tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos y los mismos deberes que un hijo natural, ¿no? Y igual en la vida espiritual, tú y yo somos hijos de Dios. Por medio de la piedra angular, por medio de Jesucristo es que somos hijos, somos una familia. Y la familia tiene que reunirse. A mí me encanta ver a mi familia reunida. ¿Sí? A mí me encanta pasar tiempo con mi esposa y mi hija. La anterior semana estuvimos un tiempo corto de vacaciones, un tiempo hermoso. Y es una belleza. A todos nos gusta pasar en familia, ¿no? Nos gusta pasar tiempo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Ahora, si es que por algún motivo a ti no te gusta pasar tiempo, digámoslo así, con tu familia, con tu papá, o no te gusta pasar tiempo con tu mamá, o con tu esposo no te gusta, o tu esposa no te gusta pasar tiempo, eso significa que algo mal está pasando en ti. O significa que hay una relación medio quebrada, tal vez tiene que faltar un perdón, o tal vez falta perdón, o falta una sanidad o algo. Porque no es normal que a la persona no le guste pasar tiempo con la familia. Es más, a todos nosotros nos gusta pasar tiempo, o nos debería gustar pasar tiempo con la familia, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era joven, especialmente cuando estamos en la edad del burro, ¿no? Cuando pasamos por la edad del burro, por esa edad de los 13, 14, 15, 16, en mi caso fue a los 13 años, fue un poco precoz en esa edad. Ahí fue la edad que pasé mal porque no me gustaba pasar tiempo con mi familia porque estaba en rebeldía, porque era una persona rebelde. A veces cuando somos rebeldes es que no nos gusta pasar tiempo con nuestra familia, cuando no acatamos a nuestra autoridad, por ejemplo. ¿Sí? Y es lo mismo en la casa del Señor. Si por algún motivo a ti no te gusta tal vez venir a la iglesia o no te gusta pasar tiempo en tu célula con los hermanos, con tu familia, ¿sí? Con mucho amor te digo que eso puede ser
Porque tal vez haya algo en tu corazón que tengas que tratar. O tal vez puedas estar en rebeldía. O tal vez pueda haber una falta de perdón hacia tu líder o hacia tus pastores o hacia alguien de la iglesia. Porque no es normal que a las personas no les guste pasar tiempo con las personas que aman. ¿Y a quién tú más amas? A los de tu familia. Amén. ¿Sí? Por eso es importante que pasemos tiempo en familia. ¿Sí? Tanto con nuestra familia terrenal aquí en la tierra, pero también con nuestra familia espiritual, que somos nosotros. Por eso también yo me tengo que aprender a congregar. Por eso tiene que ser una alegría venir aquí los domingos. Tiene que ser una alegría, una bendición. A mí me encanta. Esta mañana me ha encantado ver, había más de 10, 15 personas aquí ordenando todo lo que ves aquí para servir al Señor, sirviéndole al Señor. Otro grupo grande también saliendo hacia Lipari. Me encanta ver eso cada domingo a las 7:30 de la mañana que nos reunimos. Es una bendición, una alegría. ¿Y por qué? Porque somos una familia. Amén. Entonces por eso tiene que gustarnos, tenemos que desesperarnos por congregarnos, por estar en familia. Siguiente motivo por el cual tenemos que congregarnos, que hoy día vamos a ver, ¿sí? Es porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos una familia y también tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Gálatas capítulo 3 del 26 al 27. Gálatas 3 del 26 al 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí? Y Dios, como nuestro Padre, quiere que estemos juntos, que nos congreguemos. Amén. Yo tengo 2 hermanas digámoslo así, en la tierra, ¿no? Espiritualmente todos somos hermanos, pero tengo 2 hermanas, una hermana mayor y una hermana menor. ¿Sí? En este momento, bueno, ellas 2 están viviendo en Estados Unidos, yo vivo acá. Pero cuando las llamo por teléfono o cuando hablamos o cuando estamos juntos, es una alegría, es una bendición estar con mis hermanas. ¿Sí? Y yo veo también que mis papás se preocupan para que seamos unidos, porque todo padre se preocupa para que sus hijos sean unidos. ¿No ve? En el caso de mis papás son 9 hermanos. Y los 9 son unidos y es algo bueno. ¿Sí? Mis abuelos se preocupaban para que sus hijos sean unidos. Y de igual manera, Dios se preocupa o desea que nosotros como hijos de Dios nos reunamos. Seamos unidos. Seamos un solo cuerpo. ¿Sí? Cuya cabeza es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que también tenemos que congregarnos. Porque a veces lo vemos, esa palabra congregarnos, lo vemos como si fuese una obligación. Como que, ay, tengo que congregar porque el pastor dice. O me tengo que congregar porque en mi célula me dicen que tengo que congregarme, ¿no? Y no es así. Nosotros nos congregamos porque es una bendición congregarnos, es una alegría. Porque también somos hijos e hijas de Dios. Amén. Siguiente punto por el cual tenemos que congregarnos. Es porque nos amamos. Simplemente porque tú y yo nos amamos. Amén. A veces lo vemos como un cliché, ¿no? Es, ay, el amor tiene que ser el sello de la iglesia. Y sí, está bien. Pero realmente tenemos que amarnos. ¿Sí? Y a la verdad, aquí todos nosotros nos amamos. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, ¿sí? Con cuidado ahí los solteros y las solteras malinterpreten, pero dile a la persona que está a tu lado, te amo. A conocer si quieres, dile en el Señor. ¿No ves? Porque nos amamos. ¿Sí? Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Mateo 22 del 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en toda la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante
Ojo, le dice, el segundo es semejante al primero. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Sí? Ahora quiero que nos pongamos en contexto y que imaginemos en el momento, ¿no? Los discípulos de Jesús estaban ahí reunidos y le preguntaron a Jesús cuál es, bueno, en realidad fue un fariseo, ¿no? Pero estaban ahí también los discípulos, le preguntaron cuál es el primer gran mandamiento. Y él le dijo lo que dice la ley de Moisés. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amén. Y el segundo es semejante a este. ¿Que cuál es? Amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Qué es prójimo? A la persona que está próximo a ti o está a tu lado. Amén. Ahora, en ese momento, ¿quién era la persona que estaba a su lado? ¿Quién era? Eran los discípulos. O sea, Pablo, el apóstol Pedro, ¿quién estaba al lado del apóstol Pedro? Juan, Santiago, todos los discípulos, ¿no? Entonces, les dice en pocas palabras, ustedes también tienen que amarse de la misma manera. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque nos amamos. ¿Sí? Y eso no tiene que ser un cliché, sino es una verdad. Porque tú y yo nos amamos en el Señor. Amén. Siguiente motivo por el cual nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos? Para permanecer firmes en la fe, para ayudarnos, para que tú y yo podamos ser un solo cuerpo, podamos permanecer en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Hemos visto que iglesia es reunión de llamados, ¿no? Que congregarse es la reunión que tienen algo en común, de personas que tienen algo en común. ¿Y qué es ese común que tenemos nosotros? Es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Amén. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Para permanecer firmes en eso en común que tenemos, en nuestra fe en Jesucristo. Por eso nos congregamos. Hechos capítulo 2 del 40 al 46. Hechos 2 del 40 al 46 nos dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ven? Aquí la iglesia primera dice que todos los días, todos los que habían creído tenían las cosas en común, vivían juntos, ¿sí? Compartían. Durante la semana compartían en las casas y en el fin de semana iban y compartían en el templo. Y estaban todos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos congregamos, nos reunimos, nos animamos, aprendemos en el camino que Cristo nos ha enseñado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos juntos, nos animamos, nos fortalecemos en nuestra fe. Por eso es importante que nos congreguemos los días domingos y también estemos entre semana, entre amigos, entre hijos, hijas de Dios, en la célula. En las células es en el lugar donde más nos animamos en nuestra fe. En la célula ahí el líder de célula se sienta y empieza a comentar las cosas que ha podido tener, que ha podido pasar y también, adelante campeón, gracias. ¿Sí? Gracias, papito. Y por eso también es bueno congregarse, porque también nos apoyamos. Nos pasan refresquito, nos pasan tecito, ¿sí? Nos ayudamos. Es bueno. ¿Por qué? Porque nos amamos y permanecemos juntos en la fe que Cristo nos ha dado. Por eso es importante que nos congreguemos. Además, también siguiente punto es porque tenemos comunión entre nosotros. Por eso es bueno congregarnos porque también tenemos comunión. Primera de Juan capítulo 1 del 5 o del 1 al 1:7, perdón. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andando en luz, ¿cómo está en luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Estando en comunión
¿Sí? Porque dice, pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa? Que si realmente estamos en luz, que si realmente andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Algo que yo he aprendido es que la persona que quiere estar alejado de la iglesia, o la persona que quiere estar alejada de la torta, digámoslo así, de la iglesia, o alejada del rebaño, esa persona tiene algo mal. No es que está en lo correcto, ¿sí? Porque la Biblia aquí nos dice, pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos al otro. O sea, la persona que está en luz, que anda en luz, quiere tener comunión unos con otros. La persona que está en luz, que tiene la verdad, que tiene el corazón sano, el corazón dispuesto, quiere andar en el rebaño. ¿Sí? Pero la persona que no está en luz, pues lamentablemente quiere separarse de la iglesia. Por eso a mí la verdad, cuando me dicen, no, es que yo estoy solo en mi casa, yo oro todos los días en mi casa, yo busco al Señor, tengo mi relación propia con Dios, digamos, ¿no? Cuando dicen esas cosas, la verdad, dentro de mi corazón me da pena y me duele. ¿Por qué me duele? Porque mi hermano, digamos, que está en esa posición, está equivocado. Y yo lo amo, claro que sí, amamos a nuestros hermanos en la fe, ¿no ves? Está equivocado. Porque la persona que quiere andar alrededor de la torta, yo por lo menos en mi corta experiencia que puedo tener, veo que tiende a perderse, tiende a equivocarse. Por eso es importante que andemos juntos, en comunión. No te olvides que la Biblia nos enseña que Satanás anda como tenemos un enemigo que es Satanás, que es el diablo, dice, ¿no? Que anda como un león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y cómo es el león rugiente? El león rugiente anda alrededor de la manada, esperando que el animalito más débil se separe de la manada. El animalito más débil o el más, no sé, se separa de la manada. ¿Para qué? Para que el león lo case, ¿no? Y así más, y esa comparación hace el apóstol Pablo. Dice que Satanás anda como un león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces anda esperando a la persona que se debilite, que se separe de la manada para cazarlo. ¿Sí? Por eso es importante que estemos en comunión, que estemos congregados, porque cuando nos congregamos, cuando asistimos a nuestra célula, cuando asistimos a las actividades de la iglesia, Aprovecho en este momento para invitar a todos los varones. El próximo sábado vamos a tener un retiro de varones ahí, ¿sí? La Biblia nos enseña que los varones tenemos que presentarnos ante el Señor, y el próximo sábado todos los varones los invitamos para que podamos congregarnos entre varones, entre hombres, ¿sí? No se preocupen, esposas, los vamos a tratar bien a sus esposos, van a comer bien, no se preocupen, ¿sí? Ustedes aprovechen también este tiempo para tener su tiempo personal con el Señor, pero nosotros los varones nos vamos a ir. Y te animo, amado varón, a que tengas comunión entre nosotros y ahí nos podamos también conocer, ¿no? Y al decir varón, al decir hombres, es de toda edad, ¿sí? Desde los 13 años hasta los 500. Todos estamos invitados el próximo fin de semana. Amén. Porque es necesario que nos congreguemos y que estemos en comunión unos con otros. ¿Y cuál es la única forma de estar en comunión? La única forma de congregarnos es pasar tiempo. No hay otra forma. Si no pasamos tiempo, no hay congregación, no hay comunión unos con otros. La única forma de haber comunión es pasar tiempo, dedicarle tu tiempo. ¿Sí? Tú tienes comunión con tu esposa, el esposo y la esposa tienen que ser los que mejor comunión tengan. ¿Y por qué los que tenemos mejor comunión? Porque son con los que más tiempo pasamos. Yo con la persona que más tiempo paso es con mi esposa. Y mi esposa igual. Con quien más tiempo pasa es conmigo. ¿Sí? Toda la noche dormimos juntos, codeándonos a ratos, pero dormimos juntos. ¿Sí? Y así, entonces igual, para que tengamos comunión entre nosotros, tenemos que pasar tiempo. Igual no se preocupen, ya se ha anunciado el retiro de damas, ya viene pronto su retiro de damas, las mitas van a tener su tiempo de comunión. Amén. Y después el de matrimonios. Después, ¿por qué también nos congregamos? Otro punto. Porque también
aquí en la iglesia recibimos un buen alimento. ¿Sí? Recibimos un alimento espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Aquí en la iglesia tú y yo crecemos, recibimos alimento. Pablo nos enseña que empezamos recibiendo lechecita y a medida que vamos creciendo tenemos que empezar a recibir comida más sólida. Es como una guagua, ¿no? Cuando uno nace, al bebé se le da leche y a medida que va creciendo su cuerpo va pidiendo otro alimento más sólido, ¿no? Después de la leche pasas a la papillita, de la papillita ya pasas, bueno, y con un consejo pasas a las verduras para que le guste las verduras, ¿no? Pasas a las verduritas, después de la verdurita ya le puedes dar un poquito de carne, etcétera, etcétera, y así van creciendo, ¿no? Y lo mismo nosotros, ¿sí? En la iglesia donde recibimos ese alimento espiritual para poder crecer en Cristo Jesús, para poder madurar, ¿sí? Porque el objetivo de todos es que tú y yo maduremos, ¿sí? Yo amo a mi hija que tiene 7 años y me encanta ver la niña. Me encanta ver esa sonrisa, esa forma de jugar, cuando se pone a jugar, etcétera. Me encanta verla. Pero también en mi corazón está de que ella tiene que crecer y tiene que madurar. Y tal vez algún día tenga que yo llevarla al altar, ¿no es? Eso está en mi corazón. Y es lo mismo el Señor con nosotros. Dios nos ama, ¿sí? Y nos ama vernos así desde que nacemos. Porque dice que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay fiesta en los cielos, ¿sí? Y le encanta a Dios eso, que nazcamos en el Señor. Pero también Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Porque Cristo viene por una iglesia preparada, por una iglesia madura, no por una iglesia en pañales. Amén. Viene por una iglesia madura. Entonces, ¿y dónde vamos a recibir ese alimento para poder crecer? En la iglesia. Por eso que también tenemos que congregarnos. Aquí los domingos, también allá en tu célula, cuando vayas a tu célula, ahí vas a recibir un alimento, ¿sí? Alguna vez que vas y tu líder está compartiendo, todo depende con qué actitud tú recibas la palabra, ¿sí? Porque a veces venimos con una actitud de sobrado, de decir, ay, otra vez mi líder va a compartir. Seguramente va a compartir otra vez de lo mismo. Seguramente va a compartir otra vez de la oración. O seguramente otra vez va a compartir de la comunión. Bueno, a veces así somos, ¿o no? O yo he sido el único loco en mis épocas, ¿no? Y a la verdad lo más importante en la vida del cristiano es la oración. Lo más importante en la vida del cristiano es la comunión. Y cuantas veces se puedan hay que seguir compartiendo sobre eso porque eso es lo más importante en nosotros. Amén. Todo depende con qué actitud tú recibas la palabra, ¿sí? Por eso te aconsejo que cada vez que vayas a tu célula, anda con una actitud de recibir, ser como una esponja. A mí me encantan los hermanos que a veces veo que son como una esponjita, que reciben y después dan, reciben, dan, y así tenemos que ser, y así vamos creciendo en el Señor. Amén. Otro motivo por el cual tú y yo tenemos que congregarnos es porque en la iglesia recibimos un buen consejo. Recibimos un consejo bíblico, cristocéntrico, ¿sí? Proverbios capítulo 12, versículo 5. Dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Sí? La persona justa, la persona que es cristiana, que vive en el que se congrega, siempre te va a dar un consejo bíblico. ¿Sí? Y amados líderes, tus líderes por lo menos siempre se les aconseja, se les dice a los líderes que todo consejo que den sea en base de la palabra de Dios, en base a la Biblia. Proverbios 12:5. Tenemos que ser así. Y en la iglesia tú vas a recibir un buen consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que puedes recibir en tu vida? Es el consejo en base a la Biblia, en base a la palabra de Dios. Ese es el mejor consejo. ¿Sí? Porque a veces como cristianos vamos a recibir consejos tal vez, no sé, del psicólogo o del psiquiatra. No digo que esté mal, está bien, pero ahí podemos ir y vamos a recibir un consejo que viene del mundo. ¿Y cuál es el mejor consejo?
El que viene de Dios, el que viene en base a la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, si encima de ese consejo de la palabra, encima de ese consejo bíblico, uno le aumenta la experiencia, mejor aún. Pero no es primero la experiencia y después la Biblia, no. Primero es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y después viene la experiencia. ¿Sí? Cuando damos un consejo, primero decimos, mira, la Biblia dice esto. Y en mi experiencia, cuando cumplo esto, pasa aquello. No es al revés, porque a veces también cometemos el error de primero poner la experiencia y después la palabra, y no es así. Primero es lo que nos dice la palabra de Dios y a eso damos la experiencia. Amén. Por eso es importante también congregarnos. Aquí tú vas a recibir un buen consejo. ¿Sí? Siguiente motivo por el cual nos congregamos es porque dentro de la iglesia desarrollamos nuestros dones y talentos. Dentro de la iglesia tú vas a poder desarrollar los dones y talentos que Dios te ha dado. Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Efesios 4 del 11 al 15 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida y estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Nos congregamos para que todos los dones y talentos que Dios nos ha dado los pongamos en práctica. En el único lugar donde tú vas a poder desarrollar esos dones que Dios te ha dado es en la iglesia. ¿Sí? Y también los talentos que Dios te ha dado los puedes desarrollar en la iglesia. Es el mejor lugar. La mejor manera de crecer, de madurar en el Señor es sirviendo. No hay otra forma. Qué cosa más hermosa. Como te decía esta mañana, me encantó ver tanta gente desde temprano con un frío que, bueno, creo que estaba menos frío que otros domingos, pero igual hacía frío. ¿Sí? Y ver un grupo tan hermoso que se iba a lipar de otro grupo que se quedaba aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde servimos, en la iglesia donde crecemos, donde vemos la mano de Dios, donde vemos la gloria en plena. ¿Sí? O cuando vamos a los encuentros a servir, allí uno cuando va al encuentro a servir, ora por personas que ni siquiera ha conocido, que ni siquiera conoce, pero ve cómo esas personas que ni siquiera conoce, que tienen un pasado, son transformados por la gloria de Dios. Y eso es una bendición, es una alegría. O en los viajes misioneros que se hacen, ahí uno ve la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde tú vas a poder hacer? En la iglesia, cuando nos congregamos. Aquí es donde desarrollamos todos nuestros talentos y nuestros ministerios que Dios nos ha dado. Amén. Siguiente punto. Para apoyarnos, para apoyar la obra. ¿Por qué nos congregamos? Para apoyarnos, para apoyar la obra del Señor. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente recibimos los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí? ¿Por qué es importante también congregarnos? Porque en iglesias donde nosotros podemos apoyar, ¿sí? De todas formas, como también apoyamos o servimos al Señor dando nuestros dones y nuestros talentos, también podemos apoyar en la iglesia dando nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Hebreos, claro, dice aquí, ya la verdad, uno da aquí los diezmos a hombres, ¿no? A los pastores, a las personas que están encargadas de la administración. Pero yo, como buen hijo de Dios, como parte del pueblo de la nación escogida de Dios, mi deber es apoyar a la iglesia. ¿Sí? Con mis diezmos. Yo llevo mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Los pongo en el alfolí. La Biblia me dice que tengo que estar con un corazón agradecido. ¿Sí? Llevo los diezmos y ofrendas con un corazón agradecido por lo que Él me ha dado, no por lo que Él me va a dar. ¿Sí? A veces cometemos ese error de pensar que tengo que llevar la ofrenda para que Él me dé. Y no, de ninguna manera. Yo no llevo ofrendas, o no debemos ir con ese corazón de llevar ofrendas para que Dios nos dé. Más bien, llevamos la ofrenda y llevamos los diezmos por lo que Él ya nos ha dado, con las bendiciones que Él ya nos ha dado, para que la iglesia crezca y se multiplique en el Señor. Amén. Y ciertamente, aquí en la tierra reciben hombres mortales, pero Cristo
Dios es quien ve la buena administración o la mala administración de esos diezmos. No somos nosotros los hombres, ¿sí? Las personas, los hermanos aquí en la iglesia, yo soy testigo fiel de que nuestro pastor se preocupa para que haya una buena administración y correcta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también todos nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios por la administración que tenemos. Si cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas, las personas que llevan o nosotros que llevamos nuestros diezmos al alfolí, vamos a rendir cuentas por la administración que Dios nos ha dado. Y de la misma forma, las personas que reciben los diezmos también van a rendir cuentas. ¿Ante quién? Ante Dios. Pero nosotros tenemos que apoyar la obra del Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Amén. Y uno más, cumplir la gran comisión. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Para llevar el evangelio, para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Mateo 28, 19 al 20 lo sabemos de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? ¿Para qué tenemos que congregarnos? Para llevar el evangelio, para predicar, para ser discípulos. En el único lugar donde tú vas a poder cumplir la gran comisión es en la iglesia. Es cuando estamos aquí reunidos. Amén. ¿Sí? Y por último, porque nos apoyamos en oración unos a otros. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque nos apoyamos en oración. Mateo 18, del 18 al 20. Mateo 18, 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Esta es la clave, es una clave. Dice, otra vez les digo, ¿no? Primero decía que todo lo que ustedes aten en la tierra, todo lo que ustedes oren, que todo lo que ustedes aten, que todo lo que ustedes pidan en la tierra será atado en los cielos, y todo aquel que desatéis en la tierra, que desate, que pidan en la tierra, será desatado en los cielos. ¿Sí? Porque otra vez les digo, le dice aquí Señor Jesús, ojo que le dice, que significa que les repite y otra vez les repite lo mismo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a pedir al Ministerio de Alabanza que me pueda acompañar, por favor. ¿Sí? La Biblia es clara. Nos dice que cuando 2 nos ponemos de acuerdo y le pedimos a nuestro Padre, Él nos los va a dar. ¿Y dónde vamos a ponernos de acuerdo? En la iglesia, cuando nos congregamos. ¿Sí? En la célula, cuando tú agarras y vas a tu célula y dices a tu líder, dice, líder, tengo este problema, quisiera que oremos por esto. Y ahí se apoyan en oración. En las jornadas de oración, cuando tú vienes, hay jornadas de oración, creo que hay 4 o 3 jornadas de oración en la iglesia al año. Ahí es donde nos ponemos de acuerdo y pedimos a Dios por algo, a nuestro Padre. ¿Sí? ¿Dónde vas a poder recibir ese apoyo en oración? En la iglesia, no en otro lugar. Porque en la iglesia estamos los llamados, estamos los escogidos, estamos los que hemos creído en Jesucristo, los que tenemos algo en común, que es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí vas a poder recibir el mayor apoyo. ¿Y cuál es el mayor apoyo que hay? La oración. ¿Sí? Si alguna vez tú te has puesto a pensar, digo, Señor, no tengo, anteayer hablaba con una hermanita y me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo ya estoy medio enferma, yo soy mayorcita, estoy enferma, no tengo muchas cosas, no sé en qué ayudar, pero no tengo fuerzas para ayudar. Y yo le decía, ¿sabes qué? La mejor ayuda que puedes hacer es orar. Esa es la mejor ayuda que podemos tener, que podemos hacer. Orar. Ora por tus pastores, ora por tus líderes, ora por cada uno.
Si en algún momento tú no sabes qué hacer, ora por cada uno. Pablo pide oración por él. Yo también te pido que en algún momento saques tu tiempito de oración por mí. O también saques otro tiempo de oración por nuestros pastores, por tus líderes, por la iglesia. Ese es lo mejor. Entonces, y en la iglesia donde nosotros nos podemos apoyar en oración unos a otros. Amén. Por eso es necesario. Y podemos estar toda la mañana, te puedo estar dando distintas razones por las cuales tú y yo tenemos que congregarnos. La Biblia está llena y hay muchísimas razones por las cuales podemos congregarnos. Hoy día solamente Dios me ha hablado y me ha dicho estas razones por las cuales podemos congregarnos. Yo te animo que si has tenido en algún momento, has estado en desánimo, has tenido ganas de tal vez ya no asistir a tu célula, o tal vez has estado en ganas de ya no venir los domingos, pues ¿sabes qué? No hagas caso a esos pensamientos. Congrégate, reunámonos, ¿sí? Amémonos unos a otros. Somos una familia, somos una nación santa, pueblo escogido por Dios. Amén. Por último, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí el escritor de Hebreos dice que no nos dejemos de congregarnos, que no nos dejemos de reunirnos, sino, ¿sí? Más bien que nos estimulemos. Porque algunos tenemos por costumbre dejar de congregar, y eso es un error, como te decía. Más bien tenemos que exhortarnos, o sea, tenemos que apoyarnos, ayudarnos, orar unos por otros, ¿sí? Ser el apoyo de la persona que está débil, ser el apoyo, fortalecerlo en oración. Y tanto más cuando aquel día se acerca, porque ojo, aquel día está cerca. El día que Cristo viene por la iglesia, que te decía madura, ya está cerca, ¿sí? Por lo menos está más cerca que el día de ayer. El día de ayer faltaba un día más, ahora ya es un día menos, ¿no? Entonces ya está cerca, y cuanto más cuando aquel día se acerca, tenemos que apoyarnos, ayudarnos unos a otros, congregarnos. Amén. Por eso ahora quisiera que oremos. Quisiera que ahí donde estás, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, podamos orar, ¿sí? Y si es que tú has tenido pensamientos de que tal vez, no sé, dejar de servirle al Señor, dejar de congregarte, o tal vez darte un break, un stand-by, un tiempo, ahí donde estás, dejes que Dios te hable, te ministre y tomes decisiones para que realmente te congregues, sirvas al Señor, te congregues con un corazón dispuesto, con un corazón adecuado, sabiendo que no es que nos congregamos por nada, sino nos congregamos porque somos una familia, somos hijos, somos hijas de Dios, nos amamos, nos apoyamos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por este día, por la palabra que tú nos estás dando. Señor, yo te doy gracias por esta hermosa familia, por mi familia. Gracias, Señor. Yo te pido que tú nos fortalezcas, nos llenes de tu gracia, de tu presencia cada día más. Y ayúdanos, Señor, a siempre estar reunidos juntos, Señor, como hermanos, como a ti te agrada. Y a la iglesia en todo el mundo, Señor, ayúdanos a estar juntos. Ya sea que estemos aquí en la ciudad de La Paz o en otros lugares, siempre ayúdanos a congregarnos, a reunirnos con hermanos en la fe. Que anhelemos servirte, anhelemos reunirnos, Señor, y orar unos por otros. Amada familia, ahí donde estás, si es que tú necesitas apoyo en oración, necesitas que oren por ti, porque ese es uno de los propósitos por los cuales nos congregamos, para orar unos por otros. Te invito a que puedas pasar adelante y podamos orar por ti. Si tú has tenido tal vez días difíciles y necesitas
necesitas oración, necesitas fortalecimiento, necesitas ser fortalecido, fortalecida en tu fe, pasa aquí adelante para que podamos orar por ti. Soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Oh, yo solo sé su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo
Gracias, Señor, porque tú nos reúnes. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, por tus hijos y por tus hijas, Señor. Gracias porque permites que nos reunamos, nos apoyemos y estemos juntos como una familia. Gracias, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.